Hola chicos, bienvenidos a Matemáticas Universitarias. Estamos resolviendo este examen parcial que pertenece a la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas y ya en un video anterior hemos resuelto la pregunta 1 y en esta ocasión vamos con la pregunta 2. Copiamos la pregunta 2 a nuestra pizarra virtual. Ahí lo tenemos. Bien, ¿qué nos dice la pregunta 2? Nos dice simplemente considere la función f de x escrita de esta forma y a, f es una función univalente, nos piden justificar, y b, determinar el rango de f. Bien, vamos con la parte A. Ahí está, parte A. A ver, recordemos acá, ¿qué se tiene que hacer para determinar si una función es univalente o no es univalente? Simplemente hay que seguir esta definición, ¿verdad? Una función, a ver, sin escribir ya directo, si dada una función f de x, eh, demostramos que de f de x1 igual a un f de x2, es decir, de esa igualdad deducimos que x1 es igual a x2 para x1 y x2 arbitrarios, eh, se va a demostrar que esa función es univalente, inyectiva o simplemente uno a uno. Bien, entonces en este caso simplemente hay que demostrar eso. Pero, como pueden ver, el f está determinada, bueno, es una función, ¿cómo decir esto? Seccional, ¿no? Está definida en un dominio acá y en segundo lugar está definida en otro dominio. Entonces, es conveniente escribir la primera función como un f supone y la segunda función como un f2. Bien, entonces solo hay que demostrar que f1 es inyectiva y f2 es inyectiva. Si ambos son inyectivas, el f de x va a ser también inyectiva. Bien, vamos con eso. Decimos acá para f sub 1. Bien, entonces vamos a aplicar esa definición y hay que demostrar que x1 es igual a x2. Entonces, simplemente, directamente hay que aplicar en la función f de x1, bueno, f sub 1 de x sub 1 igual a f sub 2 de x sub 2. Eso va a ser a lo siguiente, ¿verdad? 1 menos 2x sub 1 más la raíz cuadrada positiva de 4x sub 1 al cuadrado menos 7x sub 1 más 1. Eso se tiene. Y todo está dividido por el número, o bueno, en este caso, el x, ¿verdad? Está dividido por el x. Y eso está igualado a 1 menos 2 veces x sub 2 más la raíz cuadrada positiva de 4x sub 2 al cuadrado menos 7x sub 2 más la unidad. Y todo eso también, obviamente, está dividido por el x sub 2. Aquí, miren, me olvidé escribir en el lado izquierdo el x sub 1. Bien, así de esta forma. Y ahora hay que solamente hacer operaciones y tratar de llegar a que x1 es igual a x2. Bien, miren, aquí es conveniente separar, ¿verdad? Hay que hacer lo siguiente aquí. 1 sobre x sub 1 menos 2, es decir, estamos de manera conveniente dividiendo a cada expresión del numerador por el denominador. Y en el otro caso aquí tenemos la raíz cuadrada, lo voy a dejar así, sobre x sub 1, igual a 1 sobre x sub 2, menos 2 más la raíz cuadrada de esa expresión sobre 2. Se está haciendo eso. Bien, tenemos esa última expresión. Ahora,
como todos pueden ver, se puede simplificar el número 2 negativo. Bien, ahora hay que transponer convenientemente el 1 sobre x sub 2 al primer miembro y vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener en este caso 1 sobre x sub 1 menos 1 sobre x sub 2. Y eso va a resultar ser únicamente x sub 2 menos x sub 1 sobre x sub 1 por x sub 2. Vamos a tener esa expresión en el miembro izquierdo de nuestra ecuación. A ver, control Z, porque no... Bien, ahora sí. Tenemos eso en el miembro izquierdo. Y en el miembro derecho nos va a resultar una expresión más o menos como x sub 2 por la raíz cuadrada. A ver, aquí sí ya hay que escribir lo que estábamos buscando. A ver, hay que escribir, porque si no, vamos a llegar a confusiones. Entonces tendríamos, a ver, x sub 1 por la raíz cuadrada de esta raíz que proviene de esta parte, ¿verdad? Entonces, eso va a ser 4x sub 2 al cuadrado menos 7x sub 2 más 1. Y restado con la expresión de acá, ¿no? Que sería menos el, bueno, aquí era el x sub 2, no sé por qué me lo comí. Bien, era x sub 2 aquí por la raíz cuadrada de esta raíz, ¿verdad? Sería 4x sub 1 al cuadrado menos 7x sub 1 más 1. Eso se tiene. Sobre, obviamente, ya se ha hecho el doble producto, se tendría aquí x sub 1 por x sub 2. Eso es sencillo de ver, ¿verdad? Porque a nivel universitario ya no es necesario especificar las operaciones básicas, porque es sencillo de ver. Bien, entonces simplificamos esta expresión y esta otra expresión. ¿Por qué nos permitimos hacer eso? Porque simplemente el x pertenece o su dominio varía de menos un quinto a un séptimo. Entonces son distintos de cero y podemos cancelar, bueno, en este caso simplificar sin ninguna restricción. Ahora, lo conveniente acá es elevar al cuadrado esa expresión. Y si elevamos al cuadrado ambos miembros de la última ecuación, vamos a tener x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado igual a, bueno, ¿qué tendríamos aquí? A ver, ya de frente vamos a tener 4x sub 1 al cuadrado por x sub 2 al cuadrado menos 7x sub 2 por x sub 1 al cuadrado más x sub 1 al cuadrado. Más, es decir, el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble producto de el primero por el segundo, ¿verdad? Entonces tendríamos x sub 2, o bueno, tendríamos allí 4 x sub 1 al cuadrado por x sub 2 al cuadrado menos el 7x sub 1, x sub 2 al cuadrado más x sub 2 al cuadrado. Sobre, o bueno, falta todavía aquí la otra expresión que sería menos el doble de, a ver, x sub 1 por x sub 2 por la raíz cuadrada de, bueno, el producto de las raíces cuadradas de cada expresión. Bien, y todo eso, bueno, ya no está dividido por nada y tendríamos esa expresión. Ahora, lo conveniente sería, a ver, vamos a dividir esta pizarra más o menos a este lado y esta otra parte que está molestando, vamos a escribirlo en este otro lado. Así. Bien, entonces, a ver, ¿qué hacemos acá? A ver, miren, tenemos allí el x sub 1 al cuadrado, x sub 2 al cuadrado, y en este otro lado va a aparecer x sub 2 al cuadrado más x sub 1 al cuadrado. Entonces, podemos
simplificar eso, x sub 1 al cuadrado más x sub 2 al cuadrado, y en el miembro izquierdo únicamente va a resultar el negativo de 2x2 por x sub 1, igual a ver, 4x sub 1 al cuadrado, bueno, esto se repite, ¿verdad? Aquí y en este otro lado. Entonces, tenemos exactamente 8x sub 1 al cuadrado, x sub 2 al cuadrado. Bien, ya este término ha sido operado, o esos dos términos han sido operados, y a ver, tenemos factor común allí, y lo conveniente creo yo es factorizar el negativo de 7x1 por x2, es decir, esto de acá, y este otro término, eh, tendríamos x sub 1 al cuadrado más x sub 2 al cuadrado. Sería x, a ver, no, x sub 1 más x sub 2. Tendríamos ese, claro, tendríamos eso. Y queda el negativo, ¿de acuerdo? El negativo de 2x sub 1, x sub 2 por el producto de las dos raíces cuadradas que aparecen ahí. Bien, ahora, mm, se ve conveniente dividir toda la ecuación por el número, bueno, por el x sub 1, x sub 2, ¿cierto? Entonces, si hacemos esa operación, vamos a tener en el miembro izquierdo el negativo de 2 igual a, en el miembro derecho tendríamos 8x sub 1, x sub 2, menos 7x sub 1 más x sub 2, menos 2 la raíz cuadrada de esas dos raíces. Bien, ahora es conveniente transponer los términos sin raíces cuadradas al primer miembro, ¿verdad? Al primer miembro. Entonces tendríamos acá 7 x sub 1 más x sub 2 menos 2 menos 8 x sub 1 x sub 2, y eso está igualado al negativo de 2 por la raíz cuadrada de esas dos expresiones. Bien, ahora en esta otra parte nos queda solamente elevar al cuadrado para deshacernos de las raíces que están allí, ¿verdad? Las raíces del segundo miembro. Para eso, a ver, creo que este espacio es muy pequeño. Vamos a hacerlo en la siguiente página. Copiamos entonces, control C. Siguiente, control V. Tenemos esta última ecuación, entonces hay que solamente elevar al cuadrado y ver qué sucede. Bien, entonces elevamos al cuadrado, ya todos conocen esta propiedad de productos notables. Tendríamos 49 x sub 1 más x sub 2 al cuadrado más 4 más 64 x sub 1 al cuadrado, x sub 2 al cuadrado. Aquí ya también, como digo, ya todos deben recordar eso. Tendríamos 7 por menos 2 menos 14. Menos 14 por 2 menos 28 x sub 1 más x sub 2. Luego, el primero por el tercero tendríamos 7 por menos 8 por, por 2. ¿Y eso a qué es equivalente? A ver, 7 por 2, 14. 14 por menos 8 sería menos, a ver, menos 8 por 10, 80, menos 8 por 32. Menos 112, ¿verdad? Menos 112 x sub 1, x sub 2 por x sub 1 más x sub 2. Y ahora el menos 2, bueno, el segundo por el tercero, que sería 16. 16 por 2. 16 por 2 es 32, ¿no? Más 32, x sub 1, x sub 2. Y eso está igualado a 4. Si elevas al cuadrado el menos 2 por menos 2 se va a hacer 4. Y tendríamos acá el producto de las expresiones dentro de las raíces. Pero
esas expresiones, vamos a copiarlo, lo tenemos por acá. Nada más para guiarnos, luego lo borramos, tenemos control C. Siguiente, control V. Bueno, guiémonos de eso de ahí. A ver, tenemos el producto de la expresión en raíz cuadrada. Bueno, de la expresión que está dentro de la raíz cuadrada de esta primera radical y la expresión de la raíz cuadrada dentro de, bueno, de la segunda raíz. Entonces, ¿qué vamos a tener allí? A ver, multiplicamos nada más, ¿no? A ver, en la primera parte sería 16, x sub 1 al cuadrado, x sub 2 al cuadrado. Menos 7 por 4, 28. 28, x sub 1, x sub 2 al cuadrado. Más 4x sub 2 al cuadrado. Ahora, esto de acá, el menos 7x2 sería menos 7 por 4 menos 28 x sub 2 x sub 1 al cuadrado. Más 7 por 7, 49, x sub 2, x sub 1, x sub 1, x sub 2. Escribámoslo así. X sub, bueno, no se nota. A ver, más 49, x sub 1, x sub 2. Bueno, menos 7 x sub 2. Ahora el 1, que bueno, 1 por toda la expresión te sería lo mismo, ¿no? 4x sub 1 al cuadrado menos 7x sub 1 más 1. Eso de ahí. Ahora sí, hay que borrar esta expresión que hemos copiado. ¿Y qué hacemos? A ver, miren, es fácil ver acá que el 64x1 por x2 se va a simplificar con esta otra de aquí, ¿verdad? 16 por 4, 64. Entonces se simplifica. A ver, ahora vayamos con esto de aquí, menos 28, x sub 1 más x sub 2. A ver, eso de ahí se repite. Déjenme ver por este lado. Eh, sí, miren, menos 7, x sub 2, menos 7, x sub 1. Factorizamos el negativo de 7, tendríamos menos 7 por x sub 1 más x sub 2. Y con este 4 sería el negativo de 28, x sub 2 más x sub 1. Pasa el primer miembro con el signo positivo y se van a simplificar, ¿no? Entonces, este de acá y este otro se van a simplificar. Bien, a ver, ¿qué sucede con el producto mixto? A ver, en este otro lado, bueno, a ver. Aquí aparece menos 28. Miren, aquí tenemos menos 112 por x sub 1, x sub 2, x1 más x2. Aquí, ¿qué pasa si factorizamos el negativo de 28, x sub 1, x2? Tendríamos esto de acá, x sub 2, y esta otra tendríamos más x sub 1. Sí, entonces, con este 4 va a resultar ser menos, a ver, 4 por 2, 80. O, bueno, perdón, 4 por 20, 80. 8 por 4, 32. Esto es 112, con el signo menos 112 por toda esta expresión. Y esta expresión aparece justamente en este otro lado y aparece 112. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente hay que simplificar. Entonces, estaríamos simplificando toda esta expresión con esta expresión y esta otra. Bien, ahora nos quedan pocos términos. A ver. Eh, 4x2 al cuadrado, 4x1 al cuadrado. A ver, si lo sumamos, tendríamos 8. Ah, perdón. Bueno, juntamos estos dos y aquí va a aparecer otro. Bueno, hay que escribirlo mejor. A ver, tendríamos 49, x sub 1 al cuadrado más x sub 2 al cuadrado más 2 por 49 a ver, x sub 1, x sub 2. Eso sería la expresión en raíz, perdón, expresión elevada a la potencia 2. Más 4, aunque, a ver, jaja, ya no es necesario escribir el 4 porque en ese caso se va a simplificar, miren, 4 positivo,
1 positivo. 1 por 4, 4. Entonces, se van a simplificar, o bueno, cancelar. Ahora, bueno, esto también ya hemos escrito y nos falta, ajá, el producto mixto. Bien, el producto mixto. Entonces, aquí también 32, eh, a ver, tendríamos 32, x sub 1, x sub 2. Eso también ya está dado. Y por otro lado, acá vamos a tener, a ver, igual a 4. Factoricemos eso, x2, o perdón, 4 por 4 es 16. Entonces 16 x sub 1 al cuadrado más x sub 2 al cuadrado. Con eso que hemos eliminado el 4x2 al cuadrado, 4x1 al cuadrado. Y nos queda el producto mixto, ¿verdad? Sería más, en este caso, 4 por 49. 49 x sub 1, x sub 2. Tenemos eso. Vamos a copiar esto de acá. A ver, ¿qué estoy haciendo? Ahora sí. Ajá. Copiémosle más abajo para distinguir. Bien. Ahora, también bueno, hemos utilizado este término. Entonces, ¿qué vamos a tener? A ver, 49, x sub 1 al cuadrado más x sub 2 al cuadrado. Aquí tenemos 16. Y si le restamos, vamos a tener, a ver, 49, 16, 30 en este caso, 33, ¿sí? X sub 1 al cuadrado más x sub 2 al cuadrado. Más, a ver, más, em, ajá, miren, tenemos 2 por 49, x sub 1, x2, y en el miembro derecho tenemos 4 por 49, x sub 1, x2. Entonces, al miembro izquierdo va a trasladarse como, bueno, al sumar también vamos a tener 2 por 49, x sub 1, x sub 2, y aquí más 32, x sub 1, x sub 2 igual a 0. Eh, a ver, ajá, tendríamos aquí 33, x sub 1 al cuadrado más x sub 2 al cuadrado. Menos, aquí solo hay que multiplicar, tendríamos 49, sería menos 98, ¿verdad? Menos 98, x sub 1, x sub 2 más 32, x sub 1, x sub 2. Luego, acá que vamos a tener 33, x sub 1 al cuadrado más x sub 2 al cuadrado, menos 98 más 32. Ese sería exactamente 66, x sub 1, x sub 2 igual a 0. Bueno, aquí faltó igual a 0. Luego, acá que vamos a tener, miren, curioso, ¿verdad? Aparece 33 y aquí aparece 2 por 33. Entonces, podemos simplificar el 33 y vamos a tener x sub 1 al cuadrado más x sub 2 al cuadrado menos el doble de x sub 1 por x sub 2. Pero, y todavía más, acá aparece un cuadrado perfecto, ¿verdad? Aparece x sub 1 menos x sub 2 al cuadrado igual a 0. Pero esa expresión se va a cumplir solamente si el x sub 2 es igual a x sub 1. Y como pueden ver, con esto hemos demostrado que, bueno, suponiendo x sub 1, x sub 2 arbitrario, y llegado a que x sub 1 es igual a x sub 2, entonces la función f sub 1 es inyectiva o también 1 a 1, o como también lo llaman univalente. Bueno, aquí lo llamo univalente. Y la justificación justamente sería ese proceso. ¿De acuerdo? Esa es la justificación de que F1 sea inyectiva. Entonces decimos acá, luego, o bueno, por lo tanto, F sub 1 es univalente. Es univalente en el dominio, no me acuerdo, era menos un quinto, ¿sí? Menos un quinto a, sí, a un séptimo abierto. Excluyendo, obviamente, el 0, porque en la expresión inicial de la función aparece el x en el denominador. Bien,
Ahora, otro detalle acá, para la parte B, es que si hemos demostrado que una función es univalente en un determinado dominio, y además este es continua, entonces el valor mínimo en ese, por ejemplo, en este intervalo de la función f1, va a estar dado por el, a ver, por los extremos del intervalo o por uno de los extremos del intervalo. Bien, en el caso de que f1 sea creciente, el valor mínimo estaría, o el extremo de su rango estaría dado por f evaluado en menos un quinto, y su valor superior estaría acotado por el f1 evaluado en un séptimo. Y si fuera decreciente, de forma contraria. ¿De acuerdo? Entonces, con esa observación, a ver, ¿cuántos minutos vamos? Eh, Me parece que se va a alargar el video. Eh, Bien, en todo caso, claro, dejémoslo como primera parte y el otro video lo vamos a hacer como segunda parte. Bien, en este caso hemos determinado que F1 es univalente y en el segundo video vamos a continuar con que F2 también es univalente y luego vamos a determinar su rango. Bien, eso todo fue en esta primera parte y vamos a ver luego lo que es la segunda parte. Continúo. Bien, aquí vamos a poner continuo. Entonces lo dejamos esto por acá. A ver, ¿cómo dejo de...? Sí, ahora sí, finalizar.